Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Hoy, martes 3 de enero del 2023. Bueno, tierno este año. Vamos apenas al tercer día del 2023. Todavía asumo yo de que los empleados públicos, pues algunos ya están en la capital, otros no terminan de llegar, pero hoy vienen después de un feriado que les otorgó el Poder Ejecutivo. Un feriado amplio porque fue a cambio de nada, no se los descontaron de las vacaciones, así es que ya hoy empezamos a ver un poco de tráfico en la capital porque la administración pública se incorpora de lleno hoy a sus actividades. Así es que por lo menos en Tegucigalpa, y entiendo que en el resto del país, buenas y agradables condiciones del clima para este martes 3 de enero. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con el trabajo que ha hecho a lo largo de este 2022, del año que ya se fue, del año que ya despedimos, la Secretaría de Desarrollo Económico. Pues por ahí ver hasta dónde han llegado, qué es lo que les falta por hacer, con qué deudas quedan, porque sí las hay. Y bueno, son de las temáticas que estaremos abordando el día de hoy en el programa de Frente a Frente, y les presento ya de inmediato a nuestro invitado de hoy, el ministro secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Ministro, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de Frente a Frente. Ministro, bueno, el tema de la economía del país no ha sido la mejor en el 2022, o sea, ha sido también la ejecución presupuestaria del gobierno y algunos otros temas que por ahí muchos hondureños resienten y tienen interrogantes acerca de qué es lo que ha pasado, y sé que muchos hondureños tienen sus propias calificaciones de cada una de las secretarías de Estado y cada una de estas secretarías en cada uno de sus campos. Así es que les comparto con ustedes la interrogante del día de hoy para que, bueno, me ayude usted que está y que le agradecemos siempre estar como fiel televidente de este espacio de Frente a Frente, pues me ayude a llevar el programa, y le recordamos que sigue abierta esta plataforma de la cara para que usted se pueda conectar con un sitio que pues se le facilita por la plataforma de Zoom aquí en el programa de Frente a Frente, y poder interactuar con todos nuestros televidentes, con todos nuestros hondureños. Luz Madrid nos comparte el tema a continuación. Buenos días, Ulises, muchas gracias. Vamos a compartir el tema del día en pantalla para que usted también pueda dar su opinión aquí en Frente a Frente. Recuerde que hay diferentes medios, puede escanear el código QR en la parte inferior de la pantalla, le dará un enlace directo a cada red social @Frente a Frente HN. De igual forma lo puede hacer a través del WhatsApp 9773-6065 y puede dar la cara aquí en Frente a Frente también a través de WhatsApp solicitando el link de Zoom al 9950-8177. La pregunta del día: a casi un año del actual gobierno, ¿cuál es su calificación a la Secretaría de Desarrollo Económico y al ministro Pedro Barquero? Opine con nosotros a través del tema del día, Ulises. Bueno, ministro, no tiene ningún problema en que se ponga en esta vitrina pública pues la interrogante de cómo ha sido el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico y su trabajo. Bueno, un año, ministro, que quizás no fue el mejor inicio para este gobierno. Por ahí hubo el reclamo, la queja de que las condiciones en las que había quedado el país no fueron las mejores, pero bueno, usted tiene una serie de circunstancias en las que califica que al menos en la Secretaría de Desarrollo Económico las cosas no han andado del todo mal.
Cuéntenos. Bueno, y lo vamos a ver. Mira, con respecto a tu pregunta, no tengo ningún problema. De hecho, aquí vengo a eso precisamente, a rendirle cuentas al pueblo hondureño y a que el pueblo hondureño me dé retroalimentación a través de los comentarios que hacen en las redes sociales y a través de las personas que gentilmente se van a conectar vía Zoom, que es la nueva modalidad de frente a frente que me parece muy buena. En cuanto a los temas económicos, lo importante del día de hoy es que lo vamos a ver con datos, con cifras. Tú bien sabes que yo durante los últimos tal vez 5 o 6 años he sido frecuente visitante de frente a frente y siempre he venido con datos en la mano, con cifras, con estadísticas, con indicadores y hoy no va a ser la excepción. Y lo importante es que veamos las cosas desde el punto de vista de los hechos comprobables y de las estadísticas y de los números y los datos. Por supuesto, los retos son enormes, hay muchas tareas todavía por hacer, pero lo importante de todo esto es que vamos en la dirección correcta. Si tú te recuerdas, en los años anteriores yo venía con las presentaciones y mirábamos cómo todos los indicadores iban retrocediendo, cómo todos los indicadores iban para atrás. Estado de Derecho, democracia, en temas económicos, los temas de la pobreza, etcétera. Ahora estamos viendo un cambio en el giro de todo eso. Obviamente, para que una masa crítica de la población lo sienta, pues todavía hace falta tiempo, pero lo importante es que la carreta que iba en la dirección equivocada, ahora dio una vuelta y estamos comenzando el camino de una mejor ruta, de una ruta correcta para lo que es el país y para que es el pueblo hondureño. Y lo que estoy diciendo, te lo voy a sustentar con datos y con estadísticas y con indicadores. Bueno, yo siempre les he dicho que el mejor momento para juzgar a un funcionario público, a una Secretaría de Estado, no es el inicio de un gobierno. Vean, en el inicio de un gobierno todo es miel sobre hojuelas. Y no deja de ser una especie de matrimonio entre los que gobiernan y los gobernados. Y el primer año todavía por ahí todo camina muy bien, pero el mejor momento para juzgar, si es que llegan, un ministro pasa los 2 años, los 3 años y cierra el gobierno, pues al cierre de un gobierno. Pero es interesante conocer los números que tiene en este caso la Secretaría de Desarrollo Económico, que juzgo yo, uno de los grandes retos ha sido la inflación, o uno de los grandes desafíos ha sido la inflación. Vea que cierra con números históricos en el país y que se han anunciado algunas medidas por ahí y que hasta ahora pues no hemos visto, pues ni siquiera se ha caído ni un tan solo felino casero, que son los especuladores y los acaparadores que hay en el país. Pero bueno, para eso está el ministro, para que nos ayude. Eso es parte de la presentación, pero ya que lo adelantaste, te quiero adelantar algo. Primero, vamos a elaborar un poquito más adelante cuando lleguemos al tema en la presentación, pero el punto es que cambiamos el reglamento de la Ley de Protección al Consumidor para poder poner multas muchísimo más grandes. ¿Qué es lo que pasó? Ha habido mucha especulación en este tema, no solo en el tema de los precios, sino que también en las noticias alrededor de este tema. Hay algunas noticias que no son ciertas. Por ejemplo, empezaron a decir que como consecuencia del congelamiento de precios se provocó un desabastecimiento. No es cierto. Nosotros estuvimos vigilando las pulperías, los mercaditos, los mercados, los supermercados, las ferias, las bodegas, y productos siempre hubo. Lo que sí es cierto es que no todo el mundo cumplió con el congelamiento de precios, y ahí es donde viene lo bueno. Ahora nosotros nos vamos a encargar de que esas personas tengan consecuencias. ¿Por qué estas personas no cumplieron con el congelamiento de precios? Porque estaban acostumbrados a que históricamente se tomaba una medida por parte del gobierno y no había ninguna consecuencia para el que no la cumpliera. Hoy sí van a ver. Tenemos una lista de más de 110 negocios que están en proceso de análisis para multa, y ya tenemos algunos que ya fueron notificados con multas de hasta 3 millones de lempiras. Nunca en el país había visto eso, hasta 3 millones de lempiras de multas. ¿Se van a conocer ¿Eso nombres? qué te va a servir? Lamentablemente la ley no nos permite, pero te puedo dar un listado de empresa X tanto, empresa Y tanto, empresa Z tanto. Entonces, nunca en la historia había visto esto. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a sentar el precedente de que cuando vuelva a haber especulación y se tomen medidas por parte del gobierno, la gente la va a pensar 2 veces antes de incumplirlo. ¿Por qué? Porque van a saber que les va a caer una multa fuertísima como la que ya les está cayendo a algunos productores de huevos. Ministro, aquí tuve uno de los representantes del gobierno anterior, para ser más específico, el expresidente del Banco Central de Honduras, en el cual pues lamentaba, o más que lamentaba, exponía en las pantallas del programa de Frente a Frente el hecho de que las medidas antiinflación no se habían tomado. Curiosamente, Honduras era de los países que no había tomado medidas para salirle al paso a una crisis económica que ya la está viviendo los Estados Unidos, que ya la está viviendo todo el mundo, que ya la está viviendo el resto de Centroamérica. Y él decía, vean,
Hasta Nicaragua le salió al paso a esta crisis económica tomando algunas medidas. Nosotros las seguimos esperando. Te voy a decir una cuestión, eso no es cierto. Ujú. El gobierno de Honduras ha tomado medidas. Y si querés, hagamos una cosa, empecemos con la presentación porque hay una filmina precisamente dedicada a cuáles son las medidas que tomó el gobierno de la República con respecto a la inflación. Y hay otra filmina en donde vas a ver la proyección de cuál va a ser la inflación de todos los países del mundo y te vas a dar cuenta que Honduras está dentro de un parámetro promedio a nivel mundial. O sea que no es que no se han tomado medidas, por supuesto que se han tomado medidas, ya te las voy a explicar cuando lleguemos a esa filmina, y no es que no han habido resultados, claro que han habido resultados, y esos resultados son que la inflación que vamos a cerrar del año 2022 va a ser una inflación muy parecida a lo que es el promedio global de inflación. Bueno, vamos a, mientras hacemos los cambios aquí internos en el set de Frente a Frente, nos vamos a Ahora, ir a la primera perdón, pausa solo, comercial. Solo Sí, antes de la pausa, ministro. con esto no estoy diciendo que no es un problema, por supuesto que es un problema, pero es un problema global, la inflación la sentimos todos, por supuesto que al ir a comprar estamos pagando más por los productos, pero el gobierno sí ha tomado medidas, sí hemos tenido resultados y los vamos a ver más adelante. Bueno, y muchos se preguntan si estas medidas pues han sido efectivas porque vean, el cierre del año anterior, y todavía seguimos con eso, los precios de la canasta básica familiar, ustedes los mercados. Vean, cuando choca el discurso gubernamental con la realidad del bolsillo de los hondureños, yo creo que ahí está plasmado realmente pero ¿dónde la choca, verdadera situación? Ulises? Porque nosotros aceptamos que hay una inflación, Claro. aceptamos que han aumentado los precios y estamos tomando medidas para poder contrarrestar eso. Entonces, yo no encuentro un choque entre la realidad y el mensaje del gobierno. El mensaje del gobierno es coherente. Sabemos que hay inflación, sabemos que están subiendo los precios, sabemos que hay especulación, por eso hicimos el congelamiento de precios, sabemos que hay empresas que no cumplieron el congelamiento de precios, por eso los estamos multando hasta con 3 millones de lempiras. Entonces, francamente, yo sí miro una coherencia entre el discurso del gobierno y la realidad. Que hay problemas, por supuesto que hay problemas. Que los estamos atendiendo, los estamos atendiendo. Y por eso le dejamos planteada la pregunta que le hemos presentado este día en Frente a Frente para que usted, en sus hogares, en sus casas, nos dé su punto de vista, porque les digo, insisto, y sostenemos lo que nosotros, las versiones que nosotros lanzamos desde estos espacios. Vean, la administración de gobierno, escuchan al secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, en el que pues, nos planteó un panorama favorable, un panorama alentador, esperanzador en un 2023. Pero lo interesante es preguntarle, consultarle, cómo perciben las personas en sus hogares que ha caminado la economía en el 2022. Este panorama es de lo que se ha hecho, pero también de lo que se pretende hacer. Y bueno, la idea es eso, estos espacios son para eso, para contrarrestar las versiones gubernamentales con el sentimiento popular, con lo que cree la gente en sus hogares, en sus casas. Vamos a la pausa comercial, hacemos el cambio para que al regreso de la misma el ministro Pedro Barquero nos ayude con pues la información que tiene de lo que se ha hecho desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Antes sí me gustaría reiterar, Luz Madrid, la interrogante o por lo menos el tema de fondo que tenemos aquí en el programa de Frente a Frente. Luz. Claro que sí, comparta a través del tema del día. A casi un año del actual gobierno, ¿cuál es tu clasificación a la Secretaría de Desarrollo Económico y al ministro Pedro Barquero? A casi un año del actual gobierno, ¿cuál es su calificación a la Secretaría de Desarrollo Económico y al ministro Pedro Barquero? Opine con nosotros a través del 9773-6065, @Frente a Frente HN. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, estas son las noticias que hacen titulares esta mañana en tunota.com. Castro y Lula se unirán para combatir modelo de corrupción neoliberal. Ya lo había adelantado la mandataria hondureña Xiomara Castro en este encuentro que tuvieron el día de ayer en Brasilia, a horas más bien, de la toma de posesión del presidente, la tercer mandato del presidente Ignacio Lula da Silva. Otro de los titulares, Salvador Narrala culpa a pareja presidencial de la crisis en alianza política. La alianza se conformó, dice Salvador Narrala, entre Libre y el Partido Salvador de Honduras para garantizar el triunfo de la oposición
en Honduras. Y hoy casualmente tenemos a uno de los pilares, de los promotores de esa alianza entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras, quien hoy pues ocupa el cargo de ministro o secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Honduras se acerca a la China para desmarcarse de una política selectiva. Bueno, ya estos son acercamientos en serio con la China, hay que aclarar, hay dos Chinas, está la China continental y la China Taiwán. Estos acercamientos son con la China popular se está hablando ya, buscar de una forma u otra levantar el proyecto Patuca 2, son proyectos hidroeléctricos en cascada, ya está Patuca 3, y la idea es pues construir con la asistencia de la China continental Patuca 2. Esos son los titulares. Encuentra usted también la DPI, casos de Angie Peña y de Belkis Molina siguen en investigación. Estos los titulares que usted puede encontrar, entrar a tunota.com y mantenerse informado bien temprano este día martes 3 de enero, del martes 3 de enero del 2023. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. A casi un año del actual gobierno, ¿cuál es su calificación a la Secretaría de Desarrollo Económico y al ministro Pedro Barquero? Bueno, ministro, ya tenemos acá en las pantallas los temas que desarrollará este día, que tienen que ver con el trabajo que ha hecho la Secretaría de Desarrollo Económico a lo largo de este 2022, un año que ya despedimos, pero más allá de eso, lo que muchos hondureños, estoy seguro, quieren saber es qué se tiene proyectado. Si por ahí les va a tocar bailar con la más agradable y no con la más desagradable de la fiesta, como insistimos, la percepción que nosotros tenemos periodísticamente y que yo sé que tienen muchos hondureños, quizás no fue el mejor año el 2022 y en descargo del actual gobierno, habrá que decirlo, venían entrando, venían conociendo cómo estaban las situaciones y el ministro Pedro Barquero nos decía hace un momento que precisamente esa es parte de la proyección y de la explicación que nos dará en este momento de cómo pues se ha venido cambiando las reglas del juego para encarrilar al país por la senda del desarrollo real. Ministro. Muchas gracias. Mira, yo aquí no vengo a decir que las cosas están bien, porque nosotros sabemos que las cosas no están bien. Yo aquí lo que te vengo a decir es que el país venía en un camino equivocado de retroceso y ahora nosotros estamos comenzando un camino de avance. Y te lo voy a demostrar y te lo voy a sustentar con números y con datos. Obviamente, para que estos avances se lleguen a sentir en un buen porcentaje de la población, se necesita tiempo, porque al final de cuentas, cuando tenés 74% de pobreza y reducís, por dar un ejemplo, de 74 a 70% de pobreza, pues ese es un avance, es un logro, pero todavía tenés un 70% de pobreza y eso es un peso enorme en la población y se siente. Entonces, aquí lo importante es que veamos con datos, con cifras, con indicadores y con estadísticas que el camino equivocado que llevábamos ya no es el mismo. Ahora tenemos un camino en el cual vamos avanzando y entro en materia. Primero, un poquito de contexto. Estos temas son temas que inciden fuertemente en lo que es la capacidad del país de atraer inversión. Y esto es lo que hemos hablado aquí por los últimos 5 o 6 años en Frente a Frente. El fortalecimiento del Estado de Derecho y la simplificación administrativa y todos los temas de competitividad. En cuanto al fortalecimiento del Estado de Derecho, pues han habido avances. En el trabajo en equipo que estamos haciendo entre el Congreso Nacional de la República y el Poder Ejecutivo, ya hemos eliminado o derogado varias leyes, como la Ley de Secretos y otras leyes y decretos que ayudaban a lo que era la destrucción del Estado de Derecho y el favorecimiento para lo que es la corrupción, la impunidad y el narcotráfico. ¿Qué cosas están en proceso? Pues la instalación de la CICI. Ahorita ya se firmó un memorándum de entendimiento que es un primer paso que eventualmente nos va a llevar a la instalación de la CICI. La elección de la Corte Suprema de Justicia, que es importantísimo, necesitamos tener una Corte Suprema de Justicia que realmente responda a los intereses del pueblo hondureño. El tema de invasiones de tierras y toma de carretera. Y que va a ser, ministro, si me permite, lo de la Corte Suprema de Justicia va a ser un termómetro y la medida de la capacidad de diálogo, de concertación que tenga el actual gobierno. Pero te voy a decir algo, ahí te detengo, porque mira, capacidad de diálogo y concertación es cuando todo el mundo tiene los mismos intereses. Entonces, si todos tuvieran como interés principal el país,
Ahí realmente entra lo que es la capacidad de diálogo. Pero hay un montón de intereses encontrados. Totalmente Entonces, de acuerdo, ministro. no podés medir la capacidad de gestión de la Junta Directiva del Congreso en función de los intereses encontrados que hay en el Congreso de la República, porque en el Congreso de la República hay de todo. Hay buenos diputados, hay excelentes diputados, pero hay otros que se colaron ahí a saber cómo y que todavía responden a otros intereses que son muy lejanos a los intereses de la patria. ¿Y quiénes no gobiernan? ¿Quiénes no gobiernan? Son los que tienen la responsabilidad de la administración del Estado. Y estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo sé que la oposición no está jugando en una cancha totalmente limpia. Algunos. Entonces, ellos están llevando sus propios intereses, pero insisto, será el presente gobierno que tendrá la capacidad de demostrarnos que sí fueron capaces de sacar adelante un proceso transparente y una Corte Suprema de Justicia, como en este momento usted asumo y percibo que la está esperando o la está anhelando, una Corte Suprema de Justicia despolitizada y con los mejores hombres. ¿Qué me dice usted? El camino equivocado en el que se estaba dando en los gobiernos anteriores y hoy se está buscando un camino correcto. Estamos a la espera de lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en cuanto a eso, y no quiero perder mucho tiempo en esto porque quiero entrar en materia económica, pero el punto es que con la Corte Suprema de Justicia yo te lo clasifico o te lo divido en 3 etapas. La primera etapa era donde la responsabilidad estaba en las manos de todos los abogados y notarios de este país. Cada abogado y notario de este país tenía la opción de llegar a autopostularse. Hubieron muy buenos abogados y notarios que se autopostularon, pero también hubieron muy buenos abogados y notarios que no se autopostularon. Eso te redujo la cantidad de buenas opciones en el listado, con el cual ahora pasamos a la segunda instancia, que es la Junta Nominadora. La Junta Nominadora entonces ahora agarra este listado y ahora es la responsabilidad de ellos depurar este listado de los autonominados para pasárselos al Congreso, que es la tercera y última etapa, en donde de la lista de 45 que reciben van a seleccionar los 15. Pero recordemos nuevamente, hubieron muchos abogados y notarios brillantes y excelentes que se autonominaron, pero también muchos brillantes y excelentes que no se autonominaron. Y eso le reduce las posibilidades al país de poder seleccionar una mejor Corte Suprema de Justicia. Pero hay suficiente material muy bueno como para que la Junta Nominadora dé una buena lista al Congreso y que el Congreso entonces, independientemente de los intereses políticos detrás de cada uno de los diputados, que puedan entonces, enmarcados en la ley, seleccionar a los mejores 15 de esa lista de 45. La mejor versión, para que continúe con su exposición, ministro, la mejor versión de la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia está por verse. Hasta ahora, el trabajo que ha hecho la Junta Nominadora es aceptable, tiene muy buenas calificaciones. Escuchábamos ayer al cardenal Oscar Andrés Rodríguez, pues valorando muy bien este trabajo, pero veremos qué es lo que hace la clase política o los políticos o los politiqueros en el Congreso Nacional, ministro. Ok, entonces con el tema de invasión de tierras, eso es importante porque tenemos obviamente que garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Uno de los rubros que más necesitamos desarrollar en nuestro país es la agricultura, y para poder atraer inversión nacional y extranjera en agricultura tenemos que asegurarnos que se respete la propiedad privada, que sea inviolable la propiedad privada. El otro tema, la toma de carreteras. Últimamente hemos estado coordinando bastante bien con la Asociación de Maquiladores y con el Ministerio de Seguridad, y se ha logrado, digamos que controlar bastante. Pero el tema de las tomas de carreteras provoca atrasos en los sistemas productivos del país. ¿Y qué es lo que pasa? Yo le quiero explicar esto al pueblo hondureño. Aunque uno tenga un reclamo legítimo y esté en todo su derecho de reclamar, realmente le hace un daño al país cuando uno obstaculiza las vías del paso de nosotros los trabajadores o de los productos de las cadenas productivas del país. La operación de la maquila, por ejemplo, ¿cómo funciona? Hay un gerente de compras sentado en alguna oficina en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, en donde sea, en donde tiene él opciones de comprarle a Bangladesh, a Pakistán, a México, a Guatemala y a Honduras. ¿Y dónde va a mandar las órdenes de compra? A donde no vaya a tener atrasos al momento de tener que recibir sus mercaderías, porque él las tiene que vender en las tiendas en su país, en Estados Unidos. Entonces, si nosotros estamos constantemente interrumpiendo los procesos productivos, nos van a venir menos órdenes a Honduras. Y ahorita que está bajando la demanda en Estados Unidos, entonces empiezan a cortar las órdenes. ¿Y a dónde la van a cortar primero? En donde es más difícil trabajar. Entonces, como hondureños, tenemos que asegurarnos, todos, absolutamente todos, de realmente contribuir y generar las condiciones adecuadas, hasta en la libre
libre circulación de las carreteras para que podamos entonces seguir siendo atractivos para estas inversiones. Ministro, el tema de la seguridad... Pero solo como usted me planteó al principio, y tenemos la obligación periodística de ir señalando pues cada una de las situaciones, usted me señaló que lo que se está cambiando es el rumbo. Ya lo vamos a ver. Que traía Estoy dando el país. contexto ahorita es el contexto, y ya vamos a caer con la cifra. Porque es interesante ver cómo la invasión de tierras en este momento, bueno, si hay una invasión en la zona sur del país que lleva el nombre de el coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, y esa invasión ahí está pendiente, y las tomas de carreteras en el 2022, bueno, hubo tomas de carreteras porque faltaba el agua, porque no les habían arreglado un tramo carretero, pero bueno, el ministro es el que nos trae las versiones de cómo se van a cambiar las cosas en este 2022, ministro. Y por eso te menciono, estas son cosas que están en proceso. Sí. Entonces, o sea, está en proceso la instalación de la CICI, está en proceso la elección de la Corte, está en proceso la solución de invasiones de tierras, tomas de carreteras, y está en proceso también el tema de seguridad. Tú has visto los operativos que se han montado ahorita fuertemente con este también estado de excepción que se implementó, y hemos tenido avances considerables en materia de seguridad con la reducción de homicidios y con el montón de capturas ahorita con el tema de la extorsión. Y luego todos los temas de simplificación administrativa y competitividad, que para que no perdamos tiempo leyendo uno por uno, los vamos a ir viendo cómo los vamos a resolver más adelante en la presentación con los proyectos y los borradores de decretos que estamos trabajando. Si quieres, entonces ya entremos en materia, pasemos a la siguiente filmina. En la siguiente filmina vamos a ver cuáles son los principales logros de la Secretaría de Desarrollo Económico y del gobierno en realidad en materia económica. Primero está la Ley de Reactivación y Recuperación de la Micro y Pequeña Empresa. Esta ley fue una de las primeras acciones del gobierno de la República y ha traído como consecuencia que más de 900 emprendimientos se vean beneficiados. O sea, hoy por hoy tenemos más de 900 empresas formales, micros y pequeñas nuevas, gracias a esta ley. Por otro lado también, no solo estamos trabajando lo que es la micro y la pequeña empresa, también estamos trabajando con la gran empresa. Aquí, el año pasado, en el 2022, para que tú sepas, la Secretaría de Desarrollo Económico autorizó 26.000 millones de lempiras en inversiones que tienen programados 11.000 puestos de empleo nuevos para el país. Este es un avance importantísimo y más adelante vas a ver en otra filmina cómo se compara este logro con lo que había venido pasando en los años anteriores en Honduras. Pasemos a la siguiente filmina. Otro logro en materia económica es la transformación digital de los servicios y trámites de la Secretaría de Desarrollo Económico, que esto lo hemos trabajado con la ayuda del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en el año 22, la Secretaría de Desarrollo Económico logró sistematizar el 60% de los trámites y servicios. Y esto representa un ahorro de alrededor de 40 millones de lempiras en gastos de movilización, representación de abogados y costos administrativos para los usuarios de este 60% de servicios que hoy está sistematizado. Adicionalmente, hemos iniciado los trámites para poder solicitar una cláusula, la revisión a las cláusulas agrícolas del Tratado de Libre Comercio. Mandamos varias notas por parte del gobierno de Honduras y ahora nos fuimos más allá. En la mesa de trabajo entre los países de Centroamérica y República Dominicana ya convencimos a los demás países que se unan a este esfuerzo y también vamos a hacer lobby en conjunto, ya no solo Honduras, sino que también todos estos países para poder pedir la revisión de estas cláusulas agrícolas en el Tratado de Libre Comercio. En la siguiente filmina podemos ver también lo que es el convenio entre Mastercard, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y este convenio lo que nos trae son proyectos de inclusión financiera para la MIPYME, para la mujer, transformación digital de los pagos del gobierno y del transporte público, que eso lo estamos haciendo con el IHTT, y también la reducción en el costo del envío de las remesas. Y para esto va a haber una noticia que muy pronto va a sacar la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que va a traer como consecuencia una reducción considerable en el costo de enviar remesas de Estados Unidos a Honduras. Luego también hicimos cambios en el reglamento de lo que es la Ley de Protección al Consumidor. Antes las multas en primera instancia solo iban de 1 a 5 salarios mínimos, o sea que la multa más grande que podías poner era de más o menos 55.000 lempiras. Que ya vamos a ver los resultados, me decía al inicio del programa. Ahorita te lo voy a comentar. Correcto. Y ahora podés ir de 1 a 10.000 salarios mínimos, o sea que ahora ya podés poner varias decenas de millones de dólares de multa, pero obviamente tiene un límite que no puede ir más allá del 5% de las ventas mensuales promedio de los últimos 6 meses. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como estábamos viendo todo el tema del aumento considerable de precios en algunos productos, se empezó a hacer el análisis. A la par de ir haciendo el análisis, hicimos el cambio en el reglamento porque uno de los resultados del análisis fue que llegamos a la conclusión de que las multas eran demasiado bajas. Y eso entonces provocaba que a la gente no le importara
violar la ley de protección al consumidor, porque la multa la pagaban muertos de la risa con el beneficio económico que obtenían de la violación de la ley. Entonces, ahora eso ya no es así. Ahora las multas son multas considerables que definitivamente les van a doler. Y luego entonces la presidenta toma la decisión de hacer un congelamiento de precios, porque en base a la información que recabamos descubrimos que no había justificación alguna para el aumento de algunos productos, y de esos productos entonces fueron incluidos en la lista de congelamiento de precios. Y te pongo por ejemplo el huevo. El huevo, ¿qué es lo que pasó? Estaba subiendo considerablemente de precio, se le pide a la Asociación Nacional de Avicultores una explicación de por qué sube de precio, y ellos dan la explicación alrededor de 4 factores. Primero, el aumento del precio de la mano de obra. Segundo, el aumento del precio del diésel. Tercero, los alimentos concentrados, el precio de los alimentos concentrados. Y cuarto, el costo de la energía. Entonces, analizamos cada uno de esos 4 factores. Entonces, ¿por qué sube de precio el huevo a finales de año si el aumento del salario mínimo fue a inicios de año? Y teníamos ya 7, 8, 9, 10 meses con el mismo salario mínimo. El costo de la energía tuvo un aumento a inicios de años, y después ya llevábamos 7, 8, 9, 10 meses con el mismo costo de la energía. El precio de los alimentos balanceados, según los 2 proveedores más grandes del país, se había mantenido estable en los últimos 7, 8 meses. Y el precio del diésel, más bien a finales de año, estaba más abajo del pico más alto de precio que fue entre mayo y junio del año pasado. Entonces, al ver que la justificación del aumento de precios realmente no la explicaba, caímos a la conclusión de que se tenía que controlar el precio. Y aquí hay otro concepto equivocado. Mucha gente piensa que los precios se congelaron en diciembre a los precios altos de diciembre. Eso no es así. Los precios se congelaron en diciembre regresando a los precios que teníamos a principios de octubre, antes del aumento mayor de precios. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha habido violación al decreto de congelamiento? Totalmente. Nosotros hemos verificado eso, recibimos muchas denuncias a la línea 115, mandamos los inspectores y verificamos que en efecto se ha violado la ley y que no se ha respetado en algunos comercios lo que es el congelamiento de precios. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Un listado de alrededor de 110 negocios que están en proceso de análisis para ver de cuánto va a ser la multa que se les va a implementar. Y algunos de ellos ya fueron notificados con las multas. Hay un par de ellos que ya tienen multas de prácticamente 3 millones de lempiras, que son empresas productoras de huevos, y con eso pues lo que nos estamos asegurando es que de ahora en adelante, cuando el gobierno tome primero que no entre en especulación, y segundo, que cuando el gobierno se ve en la obligación por la especulación de tener que implementar medidas, que no se les ocurra violarla, porque la multa les va a doler, así como les está doliendo ahorita las multas millonarias que les estamos poniendo. Entonces, eso en resumen es los avances que tenemos con relación a lo que es la ley de protección al consumidor. En la siguiente filmina lo que podemos ver es también el caso de la defensa de soberanía nacional. Aquí la Secretaría de Desarrollo Económico, junto con la Procuraduría de la República, ha conformado una mesa interinstitucional de alto nivel para trabajar la estrategia de defensa de Honduras en el arbitraje interpuesto por la sede Próspera. Y para eso pues tenemos abogados nacionales de muy alto nivel, y tenemos un bufete de lo mejor del mundo también internacional que nos van a ayudar con ¿Qué bufete, ministro, si me ayuda con esa información? No recuerdo el nombre, pero es un bufete del más alto nivel. Cuando salga a la luz pública el nombre del bufete, todo el mundo se va a sorprender del nivel del mismo. Ahora, ministro, aquí quiero hacer un alto, porque, vea, se ha manejado, yo digo, de una forma quizás con la información no adecuada. Por ejemplo, yo he escuchado a los diputados oficialistas que dan por sentado y un hecho que están derogadas las sedes. ¿Usted tiene el mismo criterio de que están derogadas? Porque habrá que tomar en consideración que las reformas constitucionales se derogan luego que se ratifican en un segundo periodo. Eso está en espera, ¿sí o no? Sí, a ver, te voy a decir algo. Más allá de eso, esa ley nunca existió, porque fue nula de origen. Esa ley era inconstitucional y era violatoria no solo de nuestra Constitución, sino que también de nuestra soberanía. Entonces, en realidad, la ley nunca debió haber existido. Ahora, el Congreso Nacional de la República cumplió con el formalismo de derogar la ley de las sedes en primera instancia, y que eso entra en vigencia en el momento que se ratifica, ministro. No, esa es el cambio constitucional. Sí. La derogación de la ley es inmediata y el cambio constitucional es en la siguiente legislatura, que se tiene que ratificar este año. Pero se convierte en ley, ministro, se convierte en ley de acuerdo al estamento jurídico nuestro, se convierte en ley una vez que los diputados del Congreso Nacional, con 86 votos en la Cámara Legislativa, ratifican esa derogación. Y recordad que tuvo un apoyo unánime.
O sea, el 100% de los diputados participaron en la derogación de esta ley. Aún las fuerzas políticas que participaron en la elaboración de esta ilegalidad, aún esas fuerzas políticas participaron en la derogación porque se dieron cuenta que había sido un error y que lo único que provocaron fue meter al país en un serio problema que hoy por hoy nos tiene en una disputa con esta sede. Totalmente de acuerdo, y lo que decía es que el oficialismo en algún momento decía, hemos derogado las sedes. Les aclaro desde estos espacios, porque estos espacios son para informar y orientar, no es cierto. Se deroga en el momento de pleno, queda derogado en el momento que se ratifique en la próxima legislatura. A ver, habrá que saber qué es lo que pasa. Y dice el ministro, si habían las voluntades de todos en la Cámara Legislativa, hubo casi unanimidad, pero aclaro, hay que ver cómo se comporta la oposición, que es la que conforma la mayoría calificada en el Congreso Nacional, para la derogación de esta ley. Termino con esto, ministro. Solo te adelanto algo. Yo creo que aún la oposición, por así llamarlo, va a estar de acuerdo, porque o sea, ellos están conscientes de que ese es un esquema violatorio de la Constitución y la soberanía y no se van a echar para atrás después de haber apoyado esos cambios el año pasado. Yo espero que sí. Ahora, ministro, en este caso, usted dice que ya tienen contratado un bufete, no recuerda el nombre, Próspera, si lo tiene claro, es un bufete de Nueva York, vea que tiene más de 100 años de estar en el mercado, bufete prestigioso. Entonces, yo aquí digo, bueno, ¿quién va adelante en todo esto? Y creo que se llama el de Próspera White, algo así. El bufete que tienen ellos, y ellos van adelantados en esto. Y habrá que esperar qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con Próspera? Porque algunos dicen, bueno mira, habrá que tener una buena negociación, un arbitraje en el que Honduras llegue bien parado en esto mismo. Eso de adelantado es relativo, porque el tema es que nosotros no nos comenzamos a preparar ayer. Nosotros tenemos ya meses también de estarnos preparando. Y nosotros tenemos un sólido caso de defensa de la Constitución y la soberanía nacional. Entonces, no queremos un pleito, no queremos un arbitraje, pero las circunstancias nos obligan a defendernos y nos vamos a defender bien. Bueno, continuamos entonces con los... Este es otro de los principales logros en esta materia. Ahora mira, ya entrando con números, ok, las inversiones autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico aumentaron 622% del 2021 al 2022. En el 2021 hubieron 3,000 y pico de millones de lempiras de inversiones autorizadas. En el 2022 nosotros autorizamos casi 26,000 millones de lempiras de inversiones. ¿Qué es esto? Inversiones del régimen SOLI, inversiones del régimen RIT e inversiones en el régimen de los call centers. Entonces, es un aumento del 622%. Ahora, algo importante declarar, estas inversiones están autorizadas, no están ejecutadas. El proceso es el siguiente: una empresa llega con su proyecto, lo presenta a la Secretaría de Desarrollo Económico en base a ley decide si le otorga o no la autorización de operar bajo estos regímenes especiales, y luego entonces el inversionista comienza el proceso de inversión. Esto es la primera etapa que le corresponde al gobierno, que es la etapa de autorizarlo. Entonces ya autorizamos casi 26,000 millones de lempiras el año pasado, el 2022, que es un crecimiento de más del 600% con respecto a los 3,000 y pico de millones que se habían autorizado el primer año. Entonces, nuevamente, yo te dije al inicio, hemos avanzado, estamos avanzando. Esto es un avance, y es un avance innegable, un aumento de más del 600% en las inversiones autorizadas por parte de la Secretaría. Luego vamos al siguiente. Una vez que estas inversiones estén ejecutadas, vamos a tener entonces estos nuevos empleos generados de esas inversiones. No estoy hablando de todos los empleos del país, estoy hablando específicamente de esas inversiones, de esos 26,000 millones de lempiras. Y nuevamente tenemos un crecimiento del 67% en los empleos programados de estos regímenes especiales si comparamos el 2021 con el 2022. En el 2021 fueron 6,600 empleos programados, en el 2022 fueron 11,000 empleos programados. Tenemos, entiendo, en producción, si me ayuda Carlos Andino, porque la idea con el programa del día de hoy, bueno, conocer la versión oficial, la versión gubernamental, pero también pues conocer los puntos de vista de quienes en alguna medida pues o están de acuerdo o no están de acuerdo con los números que nos presenta en este momento el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Una comunicación
que cuando estaba precisamente dando, en este momento que está dando a conocer estos datos, se nos entró una comunicación desde San Pedro Sula para dar un punto de vista acerca de lo que tiene que ver con los empleos, porque, ministro, hay una preocupación latente y que tiene que ver con el trabajo que hace usted de la Secretaría de Desarrollo Económico con los empleos que se han perdido, sobre todo en la maquila. Y ahí te quiero dar un dato, son aproximadamente unos 12.000 empleos los que se han perdido en la industria de la maquila a lo largo del año 2022, y eso es ¿por qué? Porque, y lo habíamos platicado al inicio también del programa, porque hay una caída en la demanda de las órdenes en Estados Unidos, y esa caída de las demandas de las órdenes obviamente ha provocado que baje la producción no solo en Honduras, sino que también en todos los países del mundo que tienen maquila, y eso ha provocado pues la pérdida de 12.000 puestos de trabajo en principalmente la zona norte del país. Óigase bien, 12.000 puestos de trabajo que se pierden, no sé si en el 2022, ministro, fueron en el 2022. 2022. Sí. Vean ustedes, Sí. la maquila, la mayor generadora de empleo en el país, se han perdido 12.000 empleos en el país. Tengo al empresario Roberto Sabla, que tiene, entiendo, Roberto, unas aclaraciones o por lo menos algunas acotaciones acerca de lo que nos ha presentado o nos está presentando el ministro secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Adelante, le escuchamos. Buenos días, Ulises Aguirre, de igual manera nuestro amigo el ingeniero Pedro Barquero. Creo que es oportuno esta mañana que se está hablando de inversiones en el país. Y yo estoy totalmente optimista, como lo está Pedro, pero también quiero aprovechar la oportunidad para decirle que un grupo muy importante de empresarios hondureños y de igual de inversiones extranjeras queremos invertir en un parque industrial logístico más grande del área centroamericana. Me refiero al sector de la Barca, en una extensión territorial de 243 manzanas, ¿verdad? Con una inversión de más de 340 millones de dólares. Pero desafortunadamente reubicaron una caseta de peaje en exactamente donde es el acceso al parque, y el parque no lo vuelve operativo, genera una conflictividad vial muy importante. Hemos tenido comunicación con varios funcionarios del Estado. Tengo entendido que hay buena intención de parte del ministro de la Infraestructura y Transporte de mover efectivamente esa caseta a 1 kilómetro hacia el sur, o sea, hacia Tegucigalpa. No hemos tenido respuesta. Venimos hace 3 meses efectivamente pidiendo esta reubicación para que esta inversión de 340 millones de dólares no se vaya. El país demanda de inversión, de generación de empleo. Creo que es oportuno, ingeniero Barquero, tratar de sumarse a ese interés fundamental. Creemos en el país, queremos seguir invirtiendo en el país, le apostamos a este gobierno que vaya bien, porque así nos viene bien a todos. Queremos realmente promover la inversión. Entonces yo te diría ahorita públicamente que se nos permita una cita presencial con el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, y también yo creo que sería sumamente importante que el ministro de Desarrollo Económico, como un promotor, que no me cabe duda, de la inversión del país, también se sume a esta causa noble por el interés del país, no por el interés de la empresa privada. Esto es lo que quería apuntar esta mañana, efectivamente, Ulises Aguirre y Pedro Barquero, efectivamente, y mejores deseos para usted, que este año nuevo traiga mucha dicha y prosperidad al pueblo hondureño. Don Roberto, usted me decía que era una inversión de ¿cuánto y de cuántos empleos generaría esta inversión? Bueno, estamos hablando que efectivamente es una inversión de 340 millones de dólares, 340 millones de dólares, y efectivamente con una potencial generación de empleos en las diferentes disciplinas que se va a tener, podemos estar llegando a 20.000 empleos. Entonces estamos hablando de que hemos perdido 12.000 empleos. Entonces, mire, esta es la oportunidad grande de hacerlo, y queremos hacerlo. Yo quisiera sumarme, como lo dije anteriormente, a ese optimismo que tiene Pedro, y que efectivamente él dice que la carreta se ha enrutado por el camino efectivamente del bienestar de Honduras, y no me cabe duda que así va a ser. Pedro tiene mucha esa capacidad de hacerlo, pero necesitamos ese respaldo del ingeniero Barquero que nos apoye totalmente para poder efectivamente que esa inversión no se vaya. Nos han dado hasta el 15 de enero, y si no, pues están buscando otros horizontes en el área centroamericana, y sería de mucha lástima efectivamente no contar con el respaldo de la actual administración. Bueno, gracias. Don Roberto Sabla, empresario sanpedrano, que pues está
pues pidiéndole al ministro Pedro Barquero una cita para que pueda poder abordar este tema de una fuerte inversión y que genera muchos empleos. Claro, y con gusto, don Roberto, cuente con el apoyo. Yo me voy a encargar de coordinar la reunión que usted quiere con el ministro Mauricio Ramos y con gusto lo acompañamos para ver cómo resolvemos este tema. Mira, hay un tema relacionado con esto. Nosotros como país tenemos que cuidar las inversiones extranjeras y las inversiones nacionales. La oportunidad más grande que hay ahorita en el mundo, es el nearshoring y está relacionado con las inversiones en manufactura ligera. Y nuestro régimen SOLI es el régimen perfecto para poder atraer una parte de esas inversiones. Tenemos que cuidar ese régimen. El régimen SOLI es fundamental. Estas inversiones que tú estás viendo, la gran mayoría de esos 26.000 millones de lempiras que autorizó la Secretaría de Desarrollo Económico es en el régimen SOLI. La inversión extranjera directa que está viniendo al país, en su gran mayoría, es en el régimen SOLI. Entonces necesitamos cuidar ese régimen para asegurarnos de que podamos realmente capturar algo de ese nearshoring que se está moviendo ahorita de Asia hacia esta parte del mundo. Todavía está la oportunidad, no ha terminado. Este año es crítico y los siguientes 2 años también. Se van a dar oportunidades que no se van a volver a dar en el mundo posiblemente en 10, 15 o 20 años y tenemos que asegurarnos de aprovechar esas oportunidades. Así es que, don Roberto, cuente con el apoyo y yo me voy a encargar de hablarle a Mauricio para concertar la cita para estos días. Esos 12.000 empleos que se han perdido en la maquila, ¿se pueden recuperar? Claro que sí. Mira, es lo que... Un tema importante. Ahí estás oyendo, por ejemplo, a don Roberto. La inversión de ellos te va a generar 12.000 empleos. Hay otro grupo importante, también maquilador, que tiene inversiones en varias partes del mundo, que tiene programado un crecimiento este año de alrededor de entre 9.000 y 10.000 empleos. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien este año, no solo vamos a recuperar lo que perdimos el año pasado, sino que vamos a crecer más todavía. Entonces tenés parte de estos 11.000 empleos, 11.000 y pico de empleos que están programados, se van a dar este año. Parte de los empleos de don Roberto puede hacer que se den este año. Pero están condicionados a que se cambie una caseta y que el gobierno ponga sus buenos oficios en este caso. Todas las inversiones tienen condicionantes. Totalmente de acuerdo. Y cosas que tenemos que hacer, algunas dependen de nosotros como gobierno y otras dependen de las circunstancias internas de ellos y otras dependen de las circunstancias globales. Pero el punto es que nosotros como gobierno nos tenemos que asegurar de darles a estos inversionistas nacionales y extranjeros las condiciones que requieran para venir a generar empleo acá y no irse a otro lado, porque ese es el problema. Nosotros no estamos solos en el mundo. Hay un montón de países alrededor del mundo que están compitiendo con nosotros para traer esos capitales y muchos de estos países tienen algunas condiciones que son más favorables que las nuestras. Es por eso que las potencialidades que nosotros tenemos las tenemos que explotar fuertemente para compensar las debilidades que tenemos. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Quedan pendientes algunas otras gráficas para conocer. Yo creo que tenemos que acelerar el paso para poder conocer el trabajo que ha hecho en el 2022 la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero vean las complicados de todas estas situaciones. No se puede dar como un hecho, quisiéramos nosotros que así fuera, que se siente, que se levante esta inversión en el país de la que habla don Roberto Sabla, que generaría, nos dijo al final de su participación, 20.000 empleos, pero vean la condicionante que tiene, que trasladen la caseta de peaje que esté en la barca, porque a ellos les generaría pues serias dificultades para poderse instalar. Caso contrario, les han dado hasta el 15 de enero para tener una respuesta. Con la convulsión social, con lo delicado que son estos temas de los peajes, bueno, aquí está poner a prueba la capacidad de negociación, de concertación, de convencimiento de las actuales autoridades de gobierno para que no se pierda esta inversión millonaria que generaría muchos empleos en el país. Les recordamos siempre la interrogante para que usted pueda participar en el programa del día de hoy de Frente a Frente acerca de cuáles son las expectativas económicas de atracción de inversión que tiene el país de cara a un nuevo año que venimos arrancando, el 2023. Ahí está la interrogante, Luz. El tema del día. A casi un año del actual gobierno, ¿cuál es su calificación a la Secretaría de Desarrollo Económico y al ministro Pedro Barquero? A casi un año del actual gobierno, ¿cuál es su calificación a la Secretaría de Desarrollo Económico y al ministro Pedro Barquero?
Gracias a todas las personas que nos han escrito al 97 73 60 65. Buenos días. ¿Cómo se va preparando el gobierno y principalmente su secretaría por la inminente recesión que se aproxima? Desarrollo económico no hubo, por lo cual su calificación es mala. Pérdidas de empleos por decisiones de gobierno. Eliminación de empleo por hora, 100.000 empleos. Partida de maquilas, 20.000 empleos, etcétera. Partida de seguridad jurídica, pérdida de seguridad jurídica, ataques a la empresa privada, cancelación de contratos arbitrariamente. Control de precios ineficaz produjo escasez. Sacar dinero, reservas de Bantral generando más inflación, esto es grave para el país, escasez de divisas, esto es serio. Buenos días, atacando y multando a las empresas no vamos a avanzar, mejor crear más plataformas donde el productor tenga acceso directo al consumidor. Así fortalecemos más al productor, así el consumidor tendrá acceso a mejores precios de estos productos. Calificación 60%. Buen día al equipo de Frente a Frente. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que se heredó un país altamente endeudado y saqueado de manera continua y sistemática por 8 años. Un latrocinio jamás antes visto. La imagen habla por sí sola y nos comparte una imagen nuestro televidente de un periódico, El Libertador. Buenos días. Con esta inflación, ¿por qué el preacuerdo no se ha firmado para el reajuste salarial de los empleados públicos? Gracias, nos comparte nuestro televidente. Buen día, el gobierno ha hecho los esfuerzos necesarios. Yo lo califico con un 100%. Lamentablemente las mafias de los empresarios ya estaban acostumbrados a recibir canongias y concesiones del gobierno corrupto de Juan Orlando Hernández. Como perdieron la mayoría de fideicomisos, empezaron a especular para afectar al pueblo. Buenos días, soy Carla Lisset de La Esperanza Intibucá. En este gobierno, en vez de mejorar, empeoró. Nos comparten. Buen día, feliz año al pueblo hondureño. Pues para mí los comerciantes este fin de año hicieron lo que hicieron. Uno buscaba a los mercados a buscar mejores precios, estaban igual que en los supermercados y lo peor que escondían el producto en el caso de los huevos. Para darlos más caros, yo le recuerdo al señor Barquero que tomen medidas. Con todos los ferreteros le han aumentado el triple a los materiales de construcción y todos solo dicen por la guerra de Ucrania. ¿Quién controla a estos señores? Ya el pueblo no puede ni tapar las goteras de sus techos. Ayúdenos y que Dios toque el corazón de esos comerciantes despiadados. Gracias por tener la oportunidad de opinar. Se necesita ser ciego y sordo para no escuchar el clamor del pueblo del alza a los productos de consumo popular en alimentos, medicinas, materiales de construcción, útiles escolares y los insumos agrícolas. Todo se ha vuelto casi inalcanzable para la población, especialmente a los más desposeídos. Los que tienen sueldos de ministros u otros cargos de gran relevancia no les inmuta. Buen día. Para nadie es desconocido el secuestro institucional avalado por los grandes beneficiarios de la corrupción, que hoy no quieren ver los cambios que genera este gobierno, que quiere darle oportunidad a la clase más desposeída de la nación. El gobierno está haciendo el mejor esfuerzo, ayudemos todos. Este gobierno nos está matando, los pobres ya no podemos ni comprar los alimentos. ¿Con qué sacrificio compramos arroz y frijoles? Ni aceite se puede comprar. No hay trabajo, qué triste, vamos de mal en peor. Y un último mensaje, buenos días. Esos 11.000 empleos para este año que dice el ministro son para el pueblo que urge un trabajo o para activistas de libre, pues estos se arrojan ser los únicos en tener derecho al trabajo en el Estado, tomándose y sacando gente que no es de su partido de las diferentes secretarías. Ulises. Bueno, continuamos aquí en Frente a Frente rápidamente para también darle espacio y participación a este otro segmento de la cara a la plataforma por la vía Zoom. Sacamos 3 comunicaciones que tenemos en este momento: Elvin Armijo, luego Estela Palma y Pablo Gómez. Elvin, le escuchamos rápidamente, cuéntenos. Sí, buenos días a todo el pueblo hondureño, buenos días a los panelistas que está don Pedro Barquero. Yo solamente quiero hacer una consulta, ¿verdad? ¿Cómo va a compensar? Sabemos, bueno, que hay una inflación a nivel internacional. Entonces mi pregunta es, ¿cómo va a compensar el gobierno la falta de entrada de remesas a nuestro país? Ya que sabemos que también en Estados Unidos hay una inflación enorme y eso va a afectar enormemente a nuestro país. Gracias. Estela Palma, Estela, adelante, le escuchamos. Tenemos a Estela Palma, si no nos vamos... Sí, buenos días. Le escuchamos, adelante Estela. Buenos días. Sí, buenos días. Nomás felicitarle, ¿verdad? Y felicitar a nuestro ministro Pedro Barquero
sabemos que están haciendo un excelente trabajo, sé que sabemos que la situación es difícil y que como pueblo hondureño pues estamos conscientes de que la situación no ha sido fácil y nomás pues incitar, la verdad, a seguir adelante, y sabemos que está esa voluntad política por parte del gobierno para poder sacar este país adelante. Y sabemos que, como ya lo dijo el ministro, estamos en una situación a nivel mundial y que nosotros le estamos haciendo frente y que estamos en el mismo, prácticamente entrando a ese mismo nivel, donde estamos a nivel, ¿verdad?, a nivel global, y que no más eso, ¿verdad?, felicitarles a todos y a seguir adelante. Bueno, gracias. No tengo consultas. A Estela Palma. Pablo Gómez, brevemente, Pablo, le escuchamos. Buenos días, Ulises. Buenos días, Pedro Barquero. Creo que ya me conoce Pedro. Tengo muchas interrogantes. He notado que, por ejemplo, los empresarios no han tomado tan en serio el tema de congelamiento de precios. Por ejemplo, cuando habla de que el huevo no le han subido el precio, yo anduve por la zona del occidente ahorita para Navidad, y es increíble el valor que tienen esos lugares el comercio del huevo. Eso cuando dice que van a multar a los empresarios que no han cumplido con esto que se aprobó por parte del gobierno. Sin embargo, esperamos de que ya tomen carta en el asunto y que con respecto a los peajes, como vimos a este empresario que quiere invertir en el sector de la barca también, los peajes se iban a quitar o reinstalar. Tenemos muchas preguntas como pueblo hondureño, en donde nos sentimos asfixiados por los altos costos en el país, y entendemos que Honduras no produce muchos productos y que dependemos del mercado internacional, pero ya que realmente hagan su trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias por su participación, Pablo Gómez. Ministro. Gracias. Mira, con respecto a la primera pregunta, aquí estaba precisamente buscando la información del Banco Central de Honduras. Las remesas en realidad están aumentando considerablemente. Por ejemplo, en el año 2021 las remesas fueron de 7.400 millones, este año 8.300. Entonces, realmente no avisoramos una disminución en lo que es el envío de las remesas. Sí pudiera haber tal vez una desaceleración del crecimiento, pero no vamos a tener este año 2023 menos remesas que el 2022, por lo menos esa no es la proyección que se tiene hasta ahorita. Entonces, obviamente tenemos que estar pendientes de todos los cambios de la economía en Estados Unidos para poder estar adaptándonos a estos cambios constantes que vienen desde afuera. Agradecer a la segunda televidente y al tercer televidente, a Pablo. En efecto, nosotros estamos conscientes, tal como lo dije anteriormente, que algunas empresas no cumplieron con la ley, violaron la ley y estuvieron vendiendo a precios superiores de lo establecido en lo que es la resolución ministerial del congelamiento de precios, y nuevamente reitero, hay más de 110 establecimientos que están en proceso de análisis para multarse, y hay algunos de ellos que ya recibieron la notificación de multas que van hasta 3 millones de lempiras en algunos casos. Ministro, solo para terminar, porque Pablo Gómez también les preguntaba algo de los peajes y decía él en su intervención, y no que los iban a quitar los peajes, ¿qué va a pasar con los mismos? Bueno, yo tengo entendido que el ministro Mauricio Ramos de la CID está avanzando con esos procesos de negociación. Va a haber que esperar entonces a que él termine y que dé la noticia al pueblo hondureño de cuál fue el resultado de su gestión. Bueno, es que hay que aclarar también de que fue una promesa, por lo menos de muchos diputados del Partido Libertad y Refundación en campaña de la presidenta Xiomara Castro, que iban a eliminar los peajes. Ya pasó un año y la gente se está preguntando, bueno, ¿qué va a pasar con los peajes? La respuesta lo tiene, como dice en este caso, la Secretaría de Transporte, el ministro Mauricio Ramos. No le quito más tiempo porque también tiene otras gráficas. Okay, entonces mira, después de ver el aumento de más de 600% en las inversiones autorizadas y del 60% en el crecimiento de los empleos programados, vamos a pasar a ver la siguiente filmina, que es la sistematización de la Secretaría de Desarrollo Económico. Este es un reclamo, tal vez ahí, este es un reclamo de décadas del sector empresarial, la falta de simplificación administrativa. Cuando nosotros comenzamos, al cierre del 2021, la Secretaría tenía más o menos un 12% de sistematización. Al cierre del año 2022 tenemos un 60% de sistematización. O sea que aumentamos 5 veces lo que se tenía cuando nosotros comenzamos. Y vamos a tener el 100% de sistematización allá como para más o menos junio o julio de este año. O
O sea que en año y medio vamos a poder haber terminado el 100% de la sistematización de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Qué trámites se facilitan, ministro? Ok, a eso voy. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier trámite de exportación, cualquier trámite del régimen SOLI, cualquier trámite del régimen RID, cualquier trámite de call center, cualquier trámite de los contingentes de leche, cualquier trámite de contingente de arroz, cualquier trámite relacionado con los temas de la Secretaría de Desarrollo Económico, ya en un 60% están sistematizados, o sea que los puedes hacer en línea, y el 100% van a estar sistematizados para mediados de este año, ya como más o menos junio o julio. En ahorro de tiempo, ¿cuánto tardaba antes? Este 60% que ya tenemos ya significa un ahorro para los usuarios de nuestros servicios de 40 millones de lempiras, entre todos, ¿verdad? O sea, si anualizás el ahorro de esta simplificación administrativa, nuestros usuarios se ahorran 40 millones de lempiras al año solo con el 60%. Entonces, y en tiempo, obviamente, que optimizan. También es considerable. Te pongo otro ejemplo. Hay una inversión de un inversionista asiático de 400 millones de dólares. Este inversionista llegó a pedir autorización para el régimen SOLI. Un día jueves a las 4 de la tarde ingresó el último documento de los requisitos en base a ley. El martes a las 9 de la mañana, o sea, viernes, lunes, prácticamente 2 días laborables después, estaba recibiendo su autorización para operar el régimen SOLI. Entonces, claro, estamos trabajando el tema de simplificación administrativa fuertemente, y la mejora que hay en la Secretaría de Desarrollo Económico con respecto a lo que vi a finales del año 2021 es considerable, de un 12 a un 60%, con la proyección de tener el 100% en junio, julio de este año. Miramos la siguiente gráfica. Vamos con la siguiente y tal vez vamos acelerando un poco. Sí. Mira, estos son datos macroeconómicos. Aquí en adelante tengo varias filminas que las he sacado del Banco Central de Honduras, y es importante que ustedes vean. La proyección de la inflación, todas estas proyecciones se van a cumplir, o sea, lo que el Banco Central había proyectado es lo que vamos a tener a finales del año. Entonces, vamos a tener una inflación alrededor del 9.80, 10.1, 10.2%, va a ser más por el lado bajo que por el lado alto. Vamos a tener un crecimiento de PIB de alrededor de 4%, que eso es importante porque ese 4% es más que el promedio del crecimiento de América Latina y es más que el promedio del crecimiento de Centroamérica. En la siguiente filmina podemos ver también lo que es más datos del crecimiento económico. Aquí está el país, había crecido en los últimos años a promedio de 3.8, este año vamos a crecer arriba del 4%, o sea que vamos a crecer un poquito más de lo que en promedio veníamos creciendo los años anteriores. Esto lo dice el Banco Central, aun y cuando hay otros entes que hablan de un 3.4%, un crecimiento económico moderado. Yo he escuchado a muchos analistas de muchas instituciones hablar, pero te voy a decir una cosa, lamentablemente están equivocados. O sea, el Banco Central de Honduras es el que maneja la información correcta. O sea, al final de cuentas, cuando cierre el año, te vas a dar cuenta que las proyecciones del Banco Central eran las que más se alinean con la realidad que vamos a tener después de ver los datos oficiales del cierre del año. Luego tenemos la gráfica información del Banco Central, que obviamente son datos que algunos otros expertos en el campo económico y financiero del país pues no están del todo de acuerdo, pero la versión oficial nos comenta acá el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Luego tenemos el índice mensual de actividad económica. Nosotros tenemos, lástima que no se mira bien aquí en la pantalla, pero tenemos 4.8 acumulado octubre, empatados con Costa Rica, que también tiene 4.8, y junto con Costa Rica vamos a la cabeza del IMAE en Centroamérica con los datos octubre. En la siguiente filmina podemos ver también la inversión extranjera directa. Esto es importantísimo porque este es otro avance que tenemos en el país. Y nuevamente, yo no estoy diciendo que las cosas están bien, yo no estoy diciendo que todos estamos viviendo en una cama de rosas. Yo lo que estoy diciendo es que el rumbo equivocado del país lo estamos cambiando y estamos dando unos primeros pasos, pequeños pero contundentes, hacia una vida mejor para todos los hondureños. ¿Qué es lo que teníamos? En el septiembre del 2021, comparado con septiembre de 2022, tuvimos un 66% de incremento de la inversión extranjera. ¿Qué inversiones más allá del turismo, ministro? No, las inversiones más fuertes son SOLI, nuevamente, era lo que te mencionaba un par de filminas anteriores.
La inversión que más estamos teniendo en el país es del régimen Sol, y es por eso que nuevamente insisto, tenemos que cuidar ese régimen, porque son miles de millones de lempiras los que están ingresando al país y miles de empleos los que se van a generar a través de ese régimen. ¿Por qué? Porque la oportunidad más grande del mundo que tenemos ahorita es el nearshoring, y el SOLI es la única herramienta que tenemos como país para poder capturar un poco de ese nearshoring que se está moviendo de Asia hacia América. El país que está siendo más exitoso para traer esas inversiones es México. Ya la balanza comercial entre México y Estados Unidos cambió considerablemente, y México ahora está exportando decenas de miles de millones de dólares que antes no exportaba a Estados Unidos gracias a ese nearshoring, y nosotros todavía estamos a tiempo de aprovechar algo de ese gran movimiento económico que está pasando en el mundo. Entonces, si comparas también de septiembre del 2021, de diciembre del 2021 a septiembre del 2022, te das cuenta que nosotros ya superamos, o sea, en septiembre de este año ya habíamos superado en un 10% el cierre del año pasado en inversión extranjera directa. Entonces también es un avance. Entonces nuevamente, aquí lo importante no es, porque, o sea, no todos nos vamos a convertir en ricos de un día para otro, pero el tema es que el país vaya creciendo y que vaya mejorando. Entonces ya viste un aumento de más de 600% de las inversiones autorizadas por la SDE, un aumento de más de 67% de los empleados autorizados por la SDE, un crecimiento de más del 10% a septiembre con respecto de diciembre del año pasado. Entonces sí están comenzando a mejorar las cosas. Yo entiendo y estoy claro de que todavía falta tiempo, que tenemos que hacer mucho más todavía para que un porcentaje importante de la población sienta estos cambios. Pero los primeros pasos, claros, contundentes y verificables con los datos, con las estadísticas y los indicadores, aquí están. Y a eso iba. Y lo más importante de todo esto, y creo que es el cierre de la participación, de esta última participación del ministro, es que las personas, los hondureños, sientan que sí hay un cambio. Y que lo sientan, ¿sabe dónde? Lo más sensitivo, lo más importante, que es el bolsillo. Eso creo que es lo fundamental, que la versión gubernamental sintonice, haga corifeo con lo que perciben y que sienten los hondureños. O sea, porque, vean, yo siempre les he dicho, el que esté en la administración pública da su mejor cara, la mejor versión, pero son los hondureños los que tienen las clases más desprotegidas, los más desfavorecidos del país, son los que tienen la última palabra acerca de cómo están las situaciones en el país. Ese es el mejor termómetro para medir una nación, y lamentablemente se mide y se cuantifica al final de 4 años de gobierno, y es precisamente, ¿sabe dónde? Donde nadie le puede negar ese derecho al hondureño, en las urnas, lo que hicieron en las pasadas elecciones generales, que castigaron de forma clara, directa, al partido de gobierno, en ese entonces al Partido Nacional. Así es que vean ustedes, con lo que nos dice el ministro, aún hay inversionistas que creen en este país con toda la convulsión social que se vive, porque se cerró el 2022 increíblemente con tomas de carreteras prácticamente en todo el país, por reclamos, unos grandes, otros medianos y otros ínfimamente, pero muy pequeños, pero se detenía el tráfico y se detenía pues la inversión en el país. Vamos a la pausa comercial y continuamos con estos datos que nos ha traído la Secretaría de Desarrollo Económico de cuáles son las expectativas económicas que tiene el país de cara a un nuevo año, el 2023. A casi un año del actual gobierno, ¿cuál es tu calificación a la Secretaría de Desarrollo Económico y al ministro Pedro Barquero? Buenos días, es muy difícil creer todo esto. Aquí en la calle todo es muy diferente. Ulises hizo un excelente apunte, Barquero lo evadió. ¿Qué hace el gobierno contra la invasión de tierras privadas y nacionales? Todo lo demás está mencionando él, lo maneja bien, pero lo anterior es una vergüenza que unos pocos le doblen el brazo a la autoridad, o bien son cómplices con alevosía, eso no permite la inversión. Buenos días, feliz año, pregunta el señor ministro, ¿por qué no le quitan todos los impuestos a las materias primas e insumos agrícolas y así bajarían los precios de la canasta básica y no congelar los precios? ¿Cuánta falsedad? Dejen de mentirle a este pueblo. La realidad es otra, la canasta básica está por las nubes, las estadísticas de desempleo cada día suben, ya basta de tanto populismo, hablar bonito es bueno, un año de gobierno y estamos peor cada día.
Don Pedro Barquero, lo que sí hay que censurarle es a la Secretaría de Desarrollo, es que no haya sido capaz de frenar los abusos que los comerciantes han estado cometiendo con los precios de la canasta básica, pues estos decretos de congelamiento de precios para ellos siempre han sido papel mojado. Usted bien lo sabe, con los comerciantes aborazados siempre crean las crisis para aumentar los precios y así volverse más ricos a costa de este pobre pueblo. Meta a los presos, primero a la cárcel y entonces verán cómo dejarán de abusar tanto. Francisco Maldonado desde Choloma. Este gobierno solo es falsas promesas, todas esas casetas de peaje debieron ser removidas y todos esos nocivos contratos, investíguenlos. Tenemos más de lo mismo, lamentablemente. Casi 1 millón de hondureños no tienen empleo, 12,000 empleos no va a sacar el país de hundimiento que estamos. No traten de engañar al pueblo. Buenos días, y nos comparte nuestro televidente varias interrogantes. Número 1, ¿tienen algún plan el gobierno para que los beneficiarios utilicen mejor las remesas? 2, ¿cuándo dejaremos de pagar en dólares tarifas por servicios? 3, prohíban que cierto banco cobre un seguro para retirar las remesas. 4, ¿por qué las empresas que cobran tarifas en dólares pagan sus impuestos en lempiras? Y 5, ¿cuándo prohibirán que algunos comercios redondeen los centavos o las cajeras los pidan para apoyar la educación? Ulises. Bueno, vea usted la contradicción de un país en vías de desarrollo, de un país pobre. Lo que sostiene al país en este momento, la economía del país, son las remesas, los expulsados del país. Antes ustedes recuerdan que del país de Honduras salían caravanas que tenían también ahí un incentivo político, pero dejaron de salir las caravanas, pero hoy la migración es por goteo, salen miles de hondureños, cantidades de hondureños, de manera por hora, por día, por meses, porque no encuentran las condiciones, las mejores condiciones de vida en el país, porque su salario no les ajusta para poder atender las necesidades de su hogar. El 70% de los que están huyendo del país, que se van en busca del sueño americano, sobre todo, ese 70%, saben ustedes que tiene un trabajo. El problema es que ese trabajo es muy mal remunerado y el salario que le pagan no alcanza para poder cubrir las necesidades de su casa, de sus hijos y de los servicios públicos. Lamentablemente, vergonzosamente, el país sostiene su economía. 8.300 millones de dólares ingresan a Honduras producto de las remesas. ¿Y saben ustedes cuál es el principal producto de exportación que tenemos? El café. ¿Y cuánto creen que genera al año el café en divisas al país? 1.400, cuando el precio del café en el mercado internacional está muy bueno, son 1.600 millones de dólares. Haga la comparación usted entre lo que genera el principal producto de exportación del país, que son 1.400 millones de dólares, a lo que generan los que se han ido huyendo del país, los que se van descontentos, los que se van amargados, arriesgando todo. 8.300 millones de dólares anuales que generan al país. Ya se imaginan qué pasaría y qué sería de Honduras si no tuviéramos ese ingreso anual. Y un televidente preguntaba, ¿qué va a hacer el gobierno para que se le dé la mejor, o se canalice de mejor forma estos dineros que vienen de los que están en los Estados Unidos o fuera del país y los que mandan remesas? Ministro, continuamos con su exposición y las gráficas que tiene. Mira, continuamos con los temas económicos aquí. El crecimiento del crédito del sector privado, no se mira bien, pero son más o menos 47,000 millones de lempiras a 78,000 millones de lempiras, y obviamente eso te trae más movimiento económico, y se ve también reflejado este movimiento en lo que es el IMAE, que ya vimos que lo tenemos en 4.8% para el mes de octubre. En la siguiente filmina podemos ver también el empleo. Aquí estamos comparando octubre 2021 con junio 2022. Entonces, octubre 2021 a junio 2022, los desocupados se mantenían más o menos igual, no hubo mucho cambio, pero los subocupados sí bajaron un porcentaje con respecto a octubre 2021 en junio 22. Hay que esperar las cifras de cierre del año. No ha ido tan bien las cosas, ¿verdad? De acuerdo a esta gráfica. El subempleo sí lo ves que hay un aumento. En cuanto a los desocupados, no. Ahí estamos hablando de junio, ¿verdad? Acuérdate que en junio llevamos 4 o 5 meses en el gobierno. Yo lo que te
diría es que espero que esta tendencia siga mejorando y obviamente esto debería haber alguna mejora para el cierre de año. Tenemos que esperar los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas porque nuevamente estos son datos a junio del año 2022, en cuando llevábamos todavía muy poco tiempo, pero aquí ya se comenzaba a marcar una diferencia, aquí todavía no. Entonces tenemos que ver nuevamente los datos del final de año. Este es el empleo y Este es el se ha empleo. mejorado el subempleo. Tenemos otra Este es gráfica. el subempleo y este Claro. es los desocupados. Tenemos otra gráfica en la... Bueno, tenemos la inflación, aquí nuevamente regresamos a los datos del Banco Central de Honduras, toda esta información lo saqué de unos tweets que me mandó doña Rebeca el día de ayer. Y básicamente esta es la proyección de dónde va a estar la inflación en el mundo. Y si ustedes se fijan, la proyección es que Honduras esté más o menos en donde va a estar la mayoría de los países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, algunos países europeos, algunos países de Medio Oriente, etcétera. O sea, nosotros no vamos a andar muy largo de este rango de acá. Ahora, se proyecta una inflación que podría incrementarse. El otro año el mundo todavía va a tener una inflación alta, no tan alta como este año, pero sí va a ser una inflación alta, y las proyecciones económicas son que el crecimiento del Producto Interno Bruto también se va a contraer con respecto a los años anteriores. Ministro, el cuestionamiento al actual gobierno, y lo decía al inicio del programa, es que no se tomaron medidas o no se han tomado medidas. Ya vamos a eso. En esta gráfica lo puedes ver. En esta gráfica ves, aquí lástima que no se lee bien, déjame verla en mi teléfono, pero aquí el punto es cómo las medidas del gobierno ayudaron a poder tener... Que la inflación no fuera mucho más alta, correcto, Sí. porque mira, lamentablemente, y yo sé que la verdad a veces duele, pero no hay forma de tener una inflación baja en el contexto mundial en este momento. O sea, y aquí lo ves en la gráfica, mira, inclusive hay países que están con inflaciones de entre 20 y 50%, y hay países que tienen inflaciones de arriba del 50%. O sea que nosotros que tengamos una inflación alrededor de un 10%, no estamos en los peores del mundo. No quiere decir que estamos bien, yo no estoy diciendo que estamos bien, yo estoy diciendo que dentro del contexto global, tenemos una inflación que no está dentro del rango alto del mundo. Y luego tenemos entonces lo que te decía de las medidas, otra aclaración importante. La institución responsable de la inflación es el Banco Central de Honduras. Correcto. La misión, la razón de ser del Banco Central de Honduras es el control de la inflación. Y yo te soy sincero, desde el punto de vista técnico han hecho un muy buen trabajo. Y te lo voy a explicar por qué. Entre las medidas que ha tomado el gobierno de la República, que están acá, es los subsidios a los combustibles, los subsidios a la energía eléctrica, el control de la devaluación y también la absorción monetaria, o sea, del exceso de liquidez. Entre todas esas medidas, la inflación se ha tenido un 3% por debajo de lo que lo hubiéramos tenido si no se hubieran tomado esas medidas por parte del Gobierno de la República y por parte del Banco Central. El Banco Central ha hecho un muy buen trabajo en el control de la inflación si lo vemos en el contexto global. Ahora, yo entiendo, todos cuando vamos a comprar al supermercado, al mercadito, la pulpería o la feria, sentimos el golpe de que todo está más caro. Pero en otros países del mundo las cosas son muchísimo peor. Miren cuántos países en rojo hay en el mundo y Honduras no está en esos. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que veamos que cómo estamos con respecto a los vecinos, cómo estamos con respecto al mundo para poder realmente calificar si estamos bien o mal en el contexto global. Ya sabemos que a nivel individual es un golpe en la bolsa del pueblo hondureño, por supuesto que lo sabemos, pero no es un golpe como si lo está teniendo, por ejemplo, nuestro hermano país de Argentina, Venezuela, estos países aquí africanos, la misma Rusia, o sea... Vean, es que los niveles de inflación del caso de Argentina y Venezuela son escandalosos, y esto habla de la administración de estos gobiernos, pero... Sobre todo en este cuadro, ministro, muchos cuestionan el hecho de que las medidas que se tomaron, como el subsidio a la energía eléctrica, también a los combustibles, son medidas en alguna forma asistencialistas, cuando se debieron tomar medidas más concretas como las que tomaron países como los Estados Unidos. Yo sé que ustedes no creen pero te voy a contestar de la siguiente manera. Mira, ahí hay una falta de congruencia con el discurso de muchas personas. ¿Por qué? Porque este es un tema que va más allá de solo lo que es el subsidio de los combustibles y el subsidio de la energía eléctrica. Aquí entra también el tema de lo que es el control de los precios de la canasta básica. El concepto global es
la intervención del Estado en la economía. Ese es el concepto global. Entonces, hay personas que vienen y dicen, no, cuando tocamos temas de subsidios a los pobres, dicen, no, el gobierno no tiene que interferir en la economía. Cuando tocamos temas de proteger la bolsa del pueblo hondureño a través de un congelamiento de precios, no, el gobierno no tiene que meter las manos en la economía. Pero cuando piden un arancel para proteger sus industrias, ahí sí la intervención del gobierno es buena. Cuando piden una protección no arancelaria para proteger su producto, ahí sí la intervención gubernamental es buena. Entonces, el tema aquí es, y te lo voy a decir una cuestión, mercado perfecto no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, toda la teoría que lees en los libros, pues sí, es aplicable en la práctica, pero no es 100% aplicable en la práctica, porque en los libros estudias desde un punto de vista de un libre mercado perfecto, que no lo hay. Entonces, los estados, los gobiernos, tenemos que interferir en las economías. ¿Para qué? Para evitar los monopolios, para evitar los duopolios, para evitar los oligopolios, para evitar el acaparamiento, para evitar la escasez, para evitar de que los grandes se coman a los pequeños, para proteger lo que es la producción nacional y evitar que nos coman con importaciones, que es lo que ha pasado históricamente en el país. Entonces, la intervención del gobierno en una economía es necesaria. ¿Bajo qué condiciones? Pues depende, porque hay un montón de variables que entran en juego. ¿La tasa de interés nunca se consideró revisarla? La TPM, te voy a explicar una cuestión. Aquí ves este gráfico de todo el mundo. Casi todo el mundo cambió la TPM. ¿Y vos ves alguna diferencia considerable entre Honduras y los demás con respecto a la inflación? Los Estados Unidos cambió considerablemente la TPM. Y la inflación nuestra es similar a la de Estados Unidos. El resto de países de Centroamérica, Costa Rica, cambió considerablemente la TPM. La inflación nuestra es similar a la de Costa Rica. Entonces, el mover la TPM, no hay ninguna evidencia en datos fríos de que realmente les haya ayudado a estos países a controlar la inflación. Ninguna. Aquí lo tenés en la gráfica del mundo. Nosotros no movimos la TPM y tenemos una inflación del mismo color que muchos otros países que sí la movieron. Ahora, el movimiento de la TPM ahora pudiera ser necesario por otra razón, no por la inflación, y es porque las tasas de interés en Honduras están demasiado cercanas a las tasas de Estados Unidos y eso te está creando una posibilidad de arbitraje, o sea que te endeudes en lempiras para invertir en dólares afuera y aprovecharte de esa cercanía de tasas, pero no tiene nada que ver con la inflación, es otra razón por la cual tenemos que revisar la TPM. Bueno, vean ustedes el planteamiento que uno como periodista, como hondureño, quisiera pues tener o llenarse de optimismo, y de hecho lo hace, porque yo sí creo que este gobierno tiene la oportunidad de mejorar sus indicadores, de mejorar su administración en este año 2023, y de hecho está la promesa planteada, y yo sí reconozco en el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, el hecho que es de los funcionarios que no he escuchado. He estado en algunas conferencias de prensa donde ha estado dando sus puntos de vista acerca de cómo se mueve la economía en el país o anunciando algunas otras medidas como el incremento de las multas para que los acaparadores puedan detenerse, sobre todo cuando estábamos en vísperas de la Navidad, pero sí reconozco en él el hecho de que no pasa permanentemente lamentándose, corriendo el riesgo como la esposa de Lot de convertirse en una esfinge de sal por ver para atrás. Sí reconozco que está viendo hacia adelante desde la Secretaría de Desarrollo Económico, y nosotros quisiéramos pensar de que el país se acerca a mejores derroteros, que vienen situaciones diferentes, que va a haber un cambio, un giro de timón en la administración del país, y que el 2023 nos va a dejar lo que siempre nos han prometido, un país diferente, unas circunstancias económicas totalmente distintas a las que se vivieron en el 2022, porque habrá que reconocerlo. El actual gobierno que llega, en alguna medida, temas como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica los encuentra desprovistos, desprevenidos, sorprendidos si usted quiere, y las consecuencias las estamos viendo precisamente en lo que tenemos hasta la fecha del día de hoy, con las pérdidas técnicas y no técnicas que están al mismo nivel, que no se ha bajado un punto, pero que viene un programa de recuperación de pérdidas que nos dicen en un tiempo prudencial, en un año creo están lanzando una proyección de bajar en 8 puntos las pérdidas técnicas y no técnicas, y quien no quisiera que
el agujero negro fiscal que tiene el país ya se le empiece a encontrar una salida, y es de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Particularmente les digo, los 2022 es un año casi perdido con lo que tiene que ver con la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Vamos a la pausa comercial y volvemos ya con las gráficas que tiene el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, acerca de cuál es lo que se ha hecho en el 2022, pero sobre todo lo que se espera para el 2023. En tu nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, aquí están las noticias de tunota.com. El PAI descarta existencia de vacunas anti-COVID vencidas en almacenes de Honduras. Y hoy, bueno, es uno de los médicos encargados de dar a conocer esta situación. Decía que no es cierto y daba a conocer incluso en los frascos dónde está la fecha de vencimiento, y no es tan cierto que están a punto de vencerse cantidades millonarias de vacunas anti-COVID. Honduras se acercará a China para desmarcarse de la política selectiva. Bueno, esto ya le dábamos a conocer este titular hace unos momentos, y la representante de Naciones Unidas, Alice Shackelford, dice que prevé un 2023 crítico para Honduras y su Estado de Derecho. Esta es la visión de quienes asisten y auxilian al país desde fuera. Y en otra de las notas que usted puede encontrarse en tunota.com, me cansé de tantas amenazas, desgarradora carta de hondureña que se quitó la vida. Vea la tragedia social que también vive el país. Estos son los titulares que usted puede encontrarse en tunota.com. Lo invitamos a que pues amplíe su información, la necesidad de saber qué pasa en temas como el vencimiento de las vacunas anti-COVID, la tragedia que ha vivido esta joven hondureña que se ha quitado la vida, y lo que pronostica y adelanta Alice Shackelford, representante de las Naciones Unidas en Honduras. Usted puede verlos en calma, en detalle, en su computadora o en su móvil, para que pueda entrar a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. A casi un año del actual gobierno, ¿cuál es su calificación a la Secretaría de Desarrollo Económico y al ministro Pedro Barquero? Gracias a todas las personas que han dejado su mensaje a través de @FrenteAFrente_HN en Twitter. Jerry William Carvajal nos comparte: si no fortalecen y agilizan el crédito al sector productivo, será difícil garantizar la seguridad alimentaria y la producción agrícola e industrial. Lo anterior generará más empleo, más dinamización económica. Ramsol nos comparte: todas las gestiones en la Secretaría de Desarrollo Económico están atrasadas, no avanzan en las resoluciones. Tengo 6 expedientes de Soli desde julio sin ningún avance. Se supone que hasta esta semana salen. Eso atrasa la inversión extranjera. Leonardo Mojarres nos comparte: ¿cómo está el tema de las carreteras? La de Occidente, tanto por el lado de La Paz y Ciguatepeque como de San Pedro Sula, son un desastre y un peligro. Las carreteras son clave para el desarrollo en la economía de toda nación. Abner Jaciel nos comparte: esa no es pregunta, es ataque. La percepción común siempre será que todo está más caro. Muchos votamos por un cambio por personas como Barquero, de los pocos que se atreven a mostrar los números reales. Jerry también nos comparte: el desempleo, uno de los grandes retos de este gobierno. En un año no pudieron revertirlo, al contrario, se agrava la situación. El segundo problema es el control de la inflación, para que los productos de la canasta básica nos sigan inalcanzables. Henry Smith nos comparte: ¿está o no está derogada la normativa de las sedes? Porque estas continúan operando. ¿Por qué el gobierno negocia para convertir las sedes en solis? Nos comparte también Marco Baday Chávez: la invasión de tierra es definitivamente un conflicto económico y social. El Instituto de la Propiedad en Honduras es el encargado de realizar los procesos de regularización de la tierra en Honduras. Son ellos quienes deben comprobar la calidad de dueño o
desregularizar en beneficio de la población. Y un último mensaje, Francisco Cabañas nos comparte: para lograr cambios no solo se debe exigir, se debe colaborar. Lamentablemente en Honduras nos enfrascamos en que ser oposición es ser parte de la destrucción o la especulación. Lo que se requiere es oposición de construcción. Honduras solo se levantará con unidad en conjunto de partidos. Bueno, me quedo con ese último mensaje. En efecto, vean, un país no se construye haciendo oposición sórdida y mezquina. Un país se construye contribuyendo con las autoridades gubernamentales, apoyándolo en las medidas que se consideran son saludables para los destinos de un país. Pero, en efecto, la responsabilidad de sacar a Honduras adelante no es exclusivamente del gobierno. El gobierno es el que conduce y mueve los hilos de la nación. Pero la obligación como ciudadanos de sacar a Honduras adelante es de todos nosotros los hondureños, y insistimos, y creo que el licenciado Pedro Barquero lo decía al inicio del programa, la oposición en el Congreso Nacional también ha asumido posturas verdaderamente cerradas y partidistas que no llevan a ningún lado al país. Totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo en que sí han habido estas posturas, pero también reconocemos que ha habido incapacidad de ponerse de acuerdo en temas tan trascendentales, fundamentales para el país, como un presupuesto general de ingresos y egresos. Tenemos esta otra gráfica que es el control de la inflación, y vamos energía, combustibles de evaluación y absorción. Estos son algunos de los elementos que ayudaron con que la inflación no fuera peor de lo que ya es. Está el subsidio de los combustibles, que obviamente te ha provocado que el precio pues sea menor de lo que hubiera sido si no fuera por el subsidio. El control de la moneda ha sido sumamente importante. Tenemos una devaluación de alrededor de un 1%, cercana al 1%, y aquí tienes países que tienen arriba de 50%. O sea, nosotros estamos aquí con un 1% y el resto del mundo está por encima de nosotros con devaluaciones más altas, y eso obviamente afecta más todavía la bolsa del pueblo, de los ciudadanos de esos países. Y luego tenemos la absorción monetaria, que aumentó considerablemente, que esto es la absorción de los excesos de liquidez para controlar también la presión inflacionaria. En la siguiente filmina vamos a ver un beneficio adicional de lo que es el control de la devaluación de la moneda. Tuvimos un ahorro de prácticamente 1.400 millones con lo que es el control de la devaluación en la factura petrolera, y eso es importantísimo porque es un ahorro que tenemos como país de dinero que nos va a servir para otras cosas. En la siguiente vamos a ver las reservas internacionales. A pesar de que utilizamos una pequeña porción de las reservas como un préstamo para finanzas, este año vamos a cerrar las reservas bastante bien, con 6 meses de importación. Pero ni tan pequeña, ministro, estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. Sí, pero está cerrando con 6 meses de importación y está cerrando muy similar a como se cerró el año anterior. Entonces, en realidad, el punto es que el efecto que mucha gente había dicho, no, es desastroso para las reservas internacionales, pues no lo fue. Aquí está cerrando tus reservas internacionales el año con 6 meses de importación, a pesar de haber utilizado para el gobierno central. Entonces, todas esas proyecciones catastróficas que habían hecho a inicios de año de que esa operación iba a afectar las reservas, aquí ya la realidad te está diciendo que no eran ciertas esas proyecciones y que no se dieron. Ahora, en la siguiente filmina vamos a poder ver también lo que es las remesas familiares, que lo veníamos hablando ahorita, siguen aumentando, siguen creciendo considerablemente, y eso pues obviamente es, ¿qué te digo? Es una tristeza y es una alegría al mismo tiempo. Es una tristeza porque esto viene de los excluidos del sistema, de esa inmensa cantidad de hondureños que nunca pudieron encontrar oportunidades acá y que se vieron obligados a irse, pero una alegría porque esto es lo que prácticamente nos sostiene la economía. Si no fuera por las reservas, nosotros no pudiéramos tener lo que tenemos hoy en día en el país, en cuanto a movimiento económico, en cuanto a comercio, en cuanto a todo lo demás. Sería inexistente si no fuera por este ingreso fuerte de reservas en el país. Yo solo aquí hago un alto, ministro, solo para reparar en el hecho de esta gráfica que estamos hablando de que las remesas continúan creciendo. Sí. Obviamente que el país a través del tiempo no ha venido presentándole las oportunidades a los hondureños para que se queden en Honduras, y que estas remesas, que este dinero que ellos van a ganarse a los Estados Unidos, a España, pero sobre todo a los Estados Unidos, vean, lo puedan construir aquí en el país. Y estos son los desplazados.
Estos son los que no han tenido oportunidades, los que se van por la inseguridad, los que se van porque no encuentran trabajo, los que se van porque el trabajo que tienen no les llena todas las necesidades del hogar. Lamentablemente, ministro, y creo que usted hacía ese alto y esa acotación, lamentablemente tenemos que decir, quien sostiene la economía hoy por hoy son las remesas que mandan en el orden de este año, creo que cerraron en 8.300 millones de dólares. Ya ustedes se imaginan Honduras sin este dinero, sin que entrara este dinero, los niveles de devaluación de la moneda que tendríamos serían escandalosos, espantosos. ¿Y quiénes sostienen todo esto? Bueno, los que se van, los que no encuentran oportunidades en el país. Es correcto, o sea, la situación del país definitivamente que sería otra completamente diferente y realmente catastrófica si no tuviéramos este ingreso de remesas. En la siguiente filmina podemos ver también, estos son ya los proyectos que tenemos en la Secretaría, son 25 proyectos que tenemos con diferentes organizaciones, porque nosotros trabajamos de la mano no solo con otras instituciones del gobierno, sino que también con instituciones internacionales y también con gobiernos amigos. Entonces, para ir rápidamente, porque yo sé que el tiempo ya se acaba, pero con el PNUD estamos trabajando lo que es la transformación digital de la Secretaría, ahí ya les mencioné, avanzamos. Recibimos la Secretaría con un 12%, al cierre del año pasado la entregamos con un 60%, a mediados de este año la vamos a tener con un 100%, ya iniciamos ahorita en enero de este año, vamos a iniciar el portal único de inversiones, que esa es ya la digitalización que va más allá de la Secretaría de Desarrollo Económico e implica otras instituciones y otras secretarías que tienen que ver con trámites gubernamentales, como por ejemplo alcaldías municipales, la SAC, Finanzas, ARSA, SENASA, todas las otras instituciones que también tienen que ver con trámites empresariales. El fomento del proyecto al emprendedurismo, este es un proyecto de centros de incubación de empresas que vamos a poner en alrededor de unas 15 cabeceras departamentales. Con Mastercard también ya habíamos hablado de lo que es la inclusión financiera de las MIPYMES, la reducción en los gastos para el envío de las remesas, los pagos digitales en el gobierno y en el transporte público, que eso lo del transporte público obviamente es coordinado con el IHTT. Con el BID tenemos un proyecto de reactivación económica para la generación de empleo. Este es un proyecto de 25 millones de dólares, el 20% son fondos no reembolsables, el resto es un préstamo, y aquí la idea es comenzar a capacitar a la gente para traer industrias que hoy por hoy no están viniendo al país, para continuar trayendo más inversiones. Luego tenemos el fortalecimiento del Sistema Nacional de Calidad, como un todo, como una oficina, para poder mejorarla, y específicamente el tema de la magnitud de presión y peso, para poder mejorar la calidad y la precisión de los productos y servicios que se ofrecen al pueblo hondureño a través de las diferentes empresas. En la siguiente filmina podemos ver lo que estamos haciendo con IICA, con Naciones Unidas y con Chile. Estamos haciendo con IICA una propuesta del cambio de la matriz productiva del país. Con las Naciones Unidas y con el gobierno de Chile estamos haciendo un análisis para poder hacer coinversión entre empresas hondureñas e empresas chilenas para poder exportar a terceros países. Y aparte de eso, el IICA y con la UNUDI, que es la Oficina de Naciones Unidas del Desarrollo Industrial, estamos trabajando lo que es la Política Nacional de Industrialización. Con JICA, que es la cooperación japonesa, ya estamos iniciando una asistencia para el desarrollo de capacidades. Ellos nos están formando capacitadores para poder ayudarle a la micro y pequeña empresa en nuestro país en temas de productividad y calidad con metodología japonesa. Con Facebook tenemos un proyecto para capacitar en habilidades digitales y comercio electrónico a 70,000 emprendedores. En la siguiente podemos ver... Nos quedamos aquí, ministro, para irnos a la pausa comercial, para que al final no vayamos bajo presión. Dice el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Eduardo Facusé, que urge un pacto político, económico y social ante anuncios de recesión. Urge tomar medidas. Ya es un poco tarde, pero sí, el actual gobierno sí toma algunas medidas. Lo señalaba el ministro de Desarrollo Económico, como los subsidios a los combustibles, el subsidio a la energía eléctrica a los que consumen menos de 150 kilovatios, y también algunas otras medidas de apoyo al agro con pues préstamos blandos, dinero fresco, pero que no son suficientes para la magnitud de la recesión económica que se aproxima a todo el mundo, y que algunos otros países se han adelantado con medidas más concretas, más directas, más próximas a la amenaza de esta recesión económica. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos para la recta final del programa del día de hoy de Frente a Frente.
Ministro, las dos gráficas que quedan para aprovechar el tiempo. Rapidísimo por el tiempo, pero aquí en resumen es que con USAID tenemos varios proyectos que nos ayudan con lo que es la generación de empleo. Con el BESI estamos con proyectos para poder tener un catálogo de inversiones y ayudar con los temas logísticos. Y con fondos nacionales vamos a hacer un Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y una ventanilla única de comercio exterior. Tenemos también una posibilidad de hacer un proyecto de ferrocarril interoceánico. Hay 4 grupos internacionales interesados en esto y pues hay que analizarlo a ver si realmente es viable o no y poderlo llevar a la práctica. En la siguiente filmina, y ya es la última, aquí lo que tenemos son todo lo que vimos anteriormente, solo para recapitular, son los logros y los proyectos, que son 25 proyectos, son 25 proyectos que están ya en proceso, que ya se están ejecutando. Estas son iniciativas que tenemos para este año, de cosas nuevas. Entonces tenemos un decreto legislativo para mejorar lo que es el combate al contrabando y el comercio ilícito. Tenemos un proyecto también de reestructuración interna de la Secretaría para podernos hacer más eficientes. Tenemos también, y esto es protocolario, pero como parte, como nosotros administramos en la Secretaría los tratados de libre comercio, necesitamos aprobar la incorporación de Croacia al acuerdo con la Unión Europea. Queremos hacer unos cambios también a la ley del Consejo Nacional Logístico. Queremos hacer un cambio también en lo que es las MIPYMES para los pagos que les hacen las grandes empresas. Tenemos una reforma para el artículo de importación de la carne de cerdo, para que la carne de cerdo no incremente de precio, pudiera incrementar 6 lempiras la libra si no tomamos esta medida. Tenemos también un decreto para fortalecer el régimen institucional de atracción y promoción de inversiones y comercio exterior. Tenemos también medidas para poder ayudar a los productores de pollo, de arroz y de banano, y unas medidas también para apoyo a la producción agrícola y la estabilización de precios de la canasta básica. Entonces, son una serie de cosas que básicamente giran alrededor de lo que es la producción nacional y lo que es herramientas que necesitamos desde la Secretaría para poder hacer de mejor manera nuestro trabajo. La última pausa comercial y ya volvemos para las conclusiones finales del programa del día de hoy. Bueno, el ministro Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico, nos ha presentado un panorama de lo que se hizo, de lo que se concretó en el 2022, pero cuáles son las expectativas económicas para el año en curso, el 2023. Ministro, créame que los hondureños, yo sé que estoy convencido de eso, los hondureños quisieran creer en todo eso que está proyectado, en todo eso que está en números, en todo eso que está en teoría, de cómo llevarlo a la práctica, ya prácticamente en la recta final del programa del día de hoy, ministro. Gracias. Primero, agradecerte y agradecer a Frente, porque por años me han dado la oportunidad de poder exponer cifras, datos, estadísticas, así como el día de hoy. Lo segundo es que los datos que presenté aquí son datos reales, o sea, son datos verificables. Cualquier persona que los quiera verificar, con gusto le damos toda la información para que los vea. Son cosas que ya pasaron, todo lo que pasó en el año 2022. Los proyectos que tenemos para el 2023 son proyectos que están en proceso de revisión para poder entonces recibir la aprobación. Algunos de ellos tienen que ir al Congreso y poderlos ejecutar. Aquí el punto es, nosotros estamos conscientes que la situación no está bien, pero sí estamos también conscientes de que estamos dando los primeros pasos en la dirección correcta, y eso es lo importante, que estamos saliendo del camino equivocado y estamos iniciando un camino que nos va a llevar a poder realmente reducir los índices de pobreza, que es la principal meta que tenemos como gobierno de la República. Un fuerte abrazo a todos y que tengan un bendecido año 2023. Bueno, ministro, así muy rápidamente, para aquellos que lo cuestionan, que dice que su discurso ha cambiado hoy que está en el gobierno, cuando estaba en la oposición, ¿qué le puede decir en 30 segundos? Que me digan en qué ha cambiado. Si yo estoy aquí presentando las mismas cifras que tengo 5 o 6 años de estar presentando. Yo aquí venía con datos nacionales y datos internacionales. Aquí te traje los datos nacionales. Los datos internacionales te los voy a traer más adelante, porque los datos últimos internacionales que se midieron en el 2022 todavía miden la gestión del 2021. Entonces hay que esperar los análisis del 2023 que ya van a medir el 2022, que ya es la gestión de nosotros como gobierno. Entonces, que alguien me diga qué es lo que cambia. Sigo hablando de lo mismo. Empecé la presentación con fortalecimiento de Estado de Derecho y simplificación administrativa. Estoy enfocado en la Secretaría de Desarrollo Económico en la simplificación administrativa. Mejoramos de 12 a 60% en menos de un año la sistematización. La vamos a tener al 100% a mediados de este año. Tenemos 25 proyectos para ayudarle a lo que es la producción nacional. Empezamos el gobierno ayudándole a las MIPYMES con un decreto del cual se han beneficiado más de 900 emprendedores. Tenemos ya aprobados más de 25.000, casi 26.000 millones de lempiras de inversiones a través de
de los regímenes especiales en el 2022 versus 3.600 millones en el 2021. Entonces, que alguien me explique dónde está la diferencia, porque yo francamente no la veo. Bueno, gracias al ministro Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico, que nos ha traído hoy en gráficas cuál es la proyección, les insisto, de lo que puede venir o lo que va a venir en el 2023. Y cómo quisiéramos nosotros que todas las secretarías de Estado tengan planteados estos propósitos, pero que también estos propósitos se concreten, porque, les insisto, al inicio de un gobierno, pues no es el momento propicio para darles la mejor calificación o la peor calificación a un gobierno o a un ministerio. Habrá que esperar cómo se desenvuelve, si es que llega al segundo o al tercero o cierra el gobierno este secretario de Estado, porque al principio, les digo, son más expectativas que algunos proyectos concretos, aun y cuando el ministro, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, nos ha presentado algunos que él califica como los logros de su administración y de el presente gobierno. Insistimos en lo que muchos dicen, y a partir del 2023 la presente administración de gobierno ya tiene que empezar a ver hacia adelante, a lo que viene. Ya lo que quedó atrás, pues les quedó un año para repararlo, y lo que les espera es pues construir una nueva nación, como nos decía el ministro Pedro Barquero, es dando a conocer el nuevo rumbo que va a tomar el país, luego de que venimos de 13 años de caminos distorsionados. A todos gracias, buenos días, los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, El Líder.